obras de teatro, con escenarios distintos, con lecturas distintas. Se hacen cantidades de películas sobre obras, libros, cuántas versiones de Mujercitas tenemos, cuántas versiones de, no sé, Great Expectations, cuántas versiones de Romeo y Julieta se hacen en teatro, en cine. Eh, Tenemos toda una serie de películas tipo comedia que toman como base la estructura de historias clásicas y las reinterpretan y las reacomodan. A veces con más ingenio, o sea, algunas con más ingenio que otras, algunas son bastante poco novedosas. Pero bueno, hoy nos toca hablar de una obra de dos obras en realidad. Vamos a hablar de Antígona, de Sófocles, y después vamos a hablar un poquito de una reescritura de Antígona, de Sófocles, que es Antígona Vélez, una obra que escribió un escritor argentino que a mí me gusta mucho, y en parte por eso me gusta darlo a conocer, porque no es tan conocido de los argentinos, o por lo menos no se le da toda la atención que a mí me gustaría. Entonces, cada vez que puedo, meto a Leopoldo Marechal en algún lado porque me parece que realmente vale la pena. Era un gran autor, poeta, escribía teatro, escribía novelas, escribía de todo. Un autor muy prolífico. Pero vamos a arrancar. Esperen que les voy a compartir. Les voy a compartir el PowerPoint. A ver. Vamos a hacer una prueba, que siempre tengo el mismo problema. Si yo lo pongo en pantalla completa. A ver, ahí pasé la diapositiva. ¿Se pasó la diapositiva? O sea, ¿vieron que se pasó la diapositiva o seguimos en la misma? Aparece en pantalla relectura de un clásico. Ah, no, entonces sí, siempre pasa lo mismo con el Meet. No sé cuál es el problema, pero cuando pongo la pantalla completa, como que después no pasa las diapositivas. Así que lo vamos a dejar así. No queda tan prolijo, pero es más práctico. Bueno, entonces, arrancamos por acá. El título que se me ocurrió fue justamente este, la relectura de un clásico. ¿Qué vamos a tener en cuenta para leer estas dos obras? Primero que estamos leyendo un clásico, en primer lugar, que es Antígona, y segundo que estamos leyendo una relectura de un clásico. Porque esos clásicos, ese clásico en particular, Antígona, esa tragedia, va a ser leída e interpretada por Leopoldo Marechal y la va a reescribir. Pero para reescribirla primero la tienen como que releer, le tiene que dar un sentido nuevo. Y gracias a esa nueva lectura y a ese nuevo escenario que le da Leopoldo Marechal, vamos a tener una obra que es parecida o que conserva la estructura de la tragedia original, pero que también nos va a traer algunas novedades. Ya vamos a ver cuáles. Antes de arrancar con lo que sería la obra en sí, quisiera como presentar algunas preguntas, ¿no? Unas preguntas que me parece interesante y que nos van a servir de acá en adelante, ¿no? Cuando hablamos de clásicos, porque la propuesta de este año en el Club de Escritores Despiertos es lectura de clásicos, ¿no? Releer clásicos, con otra mirada, con otra profundidad. Bueno, ¿quién dicta cuáles son los clásicos? Uno dice, bueno, sí, tal libro o tal otro es un clásico. Yo puedo decir que Mujercitas es un clásico, puedo decir que, no sé, El Quijote es un clásico, pero ¿qué hay como no sé, hay un índice en donde se escriben los clásicos? ¿Quién determina cuáles son los clásicos? Entonces, esta es una de las primeras preguntas que se me ocurre plantear. Y quería preguntarles a ustedes, ¿qué consideran que tiene que tener un libro para ser un clásico? ¿Qué es lo que hace que un libro sea un clásico y no algo que se lee y se olvida? ¿Podría ser por la trama? En parte puede ser la trama, pero ¿qué te parece a vos que hace que la trama sea distinta o especial?
No es una pregunta fácil. Es casi intuitivo que decimos, bueno, sí, estos son clásicos y estos no. Pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué son clásicos? ¿Qué tienen que los demás no tienen? ¿Por qué hay libros que en su momento tienen un gran éxito y 2 años después, 3 años después, 10 años después, nadie se acuerda de ellos? Y al revés, hay libros que permanecen. Tienen valores que trascienden el tiempo y el lugar geográfico, como que llegan al corazón de todos en cualquier época. Perfecto, bien. Tienen algo que llega a todas las personas, no importa la época. O sea, que trascienden su época, que son capaces de salirse como de su tiempo y de su espacio. Cuando hablábamos en su momento habíamos visto Frankenstein y decíamos que Frankenstein era un libro que había leído muy bien su época, pero también había leído lo que venía después. O sea, había sido un libro como bastante profético. Bueno, los clásicos tienen eso. Tienen como cierta voz que se sale de la época, que logra como trascender a todas las características propias de la época. Esa sería una de las características. Que me parece que es un buen punto de comienzo. Entonces, si este clásico tiene una voz que trasciende las épocas, ¿quiere decir que yo la historia la puedo sacar del tiempo y del espacio y va a seguir siendo un clásico? O sea que si yo agarro Mujercitas y lo reescribo en la actualidad, ¿va a seguir manteniendo su espíritu? ¿Va a seguir manteniendo como su fuerza? ¿O ya está? Mujercitas es Mujercitas porque se escribió en ese momento y en ese espacio. ¿Qué opinan? ¿Puedo sacarlo del tiempo y del espacio a la historia o no? Está como atada. Yo creo que sí se puede. Bien, sí, coincido. En parte yo creo que se puede. De hecho, hay muy buenas reescrituras o relecturas de clásicos y no dependen tanto de el contexto, sino más bien del mensaje, ¿sí? Del trasfondo. Por eso, cuando hablamos de la trama, sí, en parte lo que hace que un clásico sea un clásico es su trama, su historia en sí. Y la última pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, está bien, supongamos que sí, que podemos cambiar de tiempo y espacio al clásico. Ya como que asumimos que sí. Bueno, ¿qué ganamos y qué perdemos? Tenemos que tener eso en cuenta, porque el clásico fue escrito en cierta época, con el escritor tenía ciertas ideas, cierto contexto, cierta formación. Bueno, pero si sacamos a ese clásico de su época, de su contexto, podemos ganar ciertas cosas porque vamos a resignificarlo, le vamos a añadir otros significados nuevos, lo vamos a actualizar, pero ¿qué nos dejamos atrás? ¿Qué perdemos en el proceso? Bueno, perdemos quizás datos de la época, perdemos como ciertos mensajes específicos que el autor o cierta intención específica que tenía el autor sobre su obra, porque ya la estamos sacando de contexto. Entonces, siempre va a haber ganancias y pérdidas. O sea, ¿podemos sacar el clásico de su contexto? Sí, pero siempre vamos a estar ganando o perdiendo algo. Generalmente cuando corremos al clásico del lugar, por ejemplo, el lenguaje ya no es el mismo, las palabras no son las mismas. Podemos mantener la historia, pero no necesariamente mantenemos el texto tal cual, ¿sí? Estuvo en una época muy de moda, por ejemplo, agarrar las comedias o las tragedias de Shakespeare y moverlas a la actualidad, como reubicarlas en la actualidad. Es un ejercicio muy divertido, si lo pensamos es muy divertido y se puede lograr. Pero bueno, hay una parte de lenguaje, de significado, de simbolismo que obviamente se queda atrás. No es lo mismo una obra de Shakespeare, Romeo y Julieta en su época, en el siglo XVI, que en 2024, ¿no? Hay como ciertas cosas que van perdiendo fuerza, ¿no? Creo que si escribiéramos hoy en día la oposición entre dos novios que se quieren casar
uno dice, bueno, muy realista no es esto, porque hoy en día como que hay otra mentalidad, como que pierde cierta fuerza la tragedia. Pero bueno, se puede hacer y se ha hecho, como les digo, muy, muy bien. Estas son algunas de las preguntas que quiero que tengamos como en mente o que vayamos como rumiando mientras vamos a ver estos dos libros en comparación. Entonces, para que después ustedes saquen sus propias conclusiones. A ver qué opinan y cómo se responden. Yo les voy a plantear algunas respuestas posibles. Y esto lo saqué de un librito que es, más que un librito, sí, es como un muy, muy pequeño librito, que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Hay un pequeño ensayo, ahí está, esa es la palabra, un pequeño ensayo que se llama ¿Por qué leer los clásicos? De un autor italiano, que se llama Italo Calvino, que nos habla, como su título lo indica, nos da razones de por qué hay que leer los clásicos. ¿Y qué son los clásicos? Él se pregunta y se va respondiendo, se va haciendo como preguntas y respuestas y va reflexionando acerca de qué nos aportan los clásicos y por qué está bueno leerlos. Y yo les traigo, de la mano de este autor, algunas respuestas posibles. Primero, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Parece que siempre uno dice, bueno, ya está muy interpretado, está súper estudiado. No sé, tomamos el Quijote, y el Quijote es el libro más estudiado, creo, de la lengua española. Todo el mundo tiene algo que decir sobre el Quijote. Y parece que nunca se termina, siempre le encontramos algo nuevo, siempre es como que hay algo que parecía que, uy, esto, ¿cómo no lo vimos antes? Este personaje o este episodio, siempre, siempre, siempre tiene algo más que decir. Nunca se agota. Esa sería una de las primeras características como más evidentes de un libro como un clásico. Y por eso tantas reversiones, porque siempre es posible hacer otra versión más. En segundo lugar, los clásicos son los libros que cuanto más uno cree conocerlos de oída, tanto más nuevos, inesperados e inéditos resultan al leerlos de verdad. O sea que yo puedo escuchar un montón sobre la historia de Tristán e Isolda. Y uno dice, ay, sí, ya conozco la historia de Tristán y Isolda, ya conozco la historia de Romeo y Julieta. ¿Para qué lo voy a leer? Si ya me, como dirían hoy, ya me spoilearon el final. Ya sé el final, ya sé cómo termina, ya sé cuál es el problema. No necesito leerlo. Bueno, ahí está lo que dice este autor, que ahí está la sorpresa. Cuando uno va a leer el clásico, siempre es como que sorprende. Y uno dice, ay, pero qué raro, me reenganché, a pesar de que ya sabía el final y me reenganché y me encantó. Bueno, ahí está la fuerza del clásico. Cuanto más uno cree que ya está, ya conozco la historia, ya la escuché, más me va a enganchar, más inesperado va a ser el libro al momento de leerlo. Por eso no hay que no hay que tenerle miedo o no hay que hacerle como ascos a los clásicos porque ya sabemos el final, ¿sí? Los clásicos no dependen del final, porque los podemos leer un montón de veces y siempre vamos a encontrarle algo nuevo. Entonces, el final no es lo más importante. Puede estar buenísimo el final y está bueno si no me lo arruinaron. No sé, a mí me encanta, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray y es un final bastante conocido que no mencionaré, pero no importa el final, más allá de que es un final como impactante, lo más importante no es el final, lo más importante es la lectura y el proceso del libro. Bien, en tercer lugar, es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. ¿Qué significa esta frase? Que por ahí está un poco retorcida. El clásico siempre va a estar, aunque parece que la actualidad ya como que quedó súper atrás, eso que nos está contando el clásico, es como de otra época muy lejana. Bueno, el clásico, no importa cuán lejano sea, siempre va a ser, ahí dice que es como un ruido de fondo, siempre va a estar presente, nunca se va a terminar de apagar. Y por eso seguimos leyendo a los antiguos griegos, seguimos leyendo obras como El Cid Campeador del siglo XI, que son muy, muy antiguas, y sin embargo siguen vigentes, siguen sin apagarse, siguen haciendo ruidos, diría acá Calvino. Y en último lugar, esta me gustó porque está dirigido a uno como lector personal,
Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. O sea que todos tenemos un clásico nuestro, que por ahí no es un clásico de la literatura universal, pero hay un libro que para nosotros va a ser un clásico. O sea, nosotros vamos a tener también en nuestra historia nuestros propios clásicos. Esos libros que no puedo, a los que no puedo permanecer indiferente, ¿sí? Los voy a leer y siempre me van a generar algo. Siempre voy a volver a esos libros. No importa cuándo los lea, en qué momento de mi vida los lea, siempre me van a decir algo más. Y esos ya no van a ser los clásicos, esos van a ser mis clásicos particulares. Ahí dice, me puedo definir en relación o en contraste. O sea, puedo simpatizar con los protagonistas, por ejemplo, u odiarlos, pero siempre voy a tener algo que decir o siempre me van a generar algo. Y también, bueno, es lindo ejercicio pensar, bueno, ¿qué libro es mi clásico? ¿Qué libro permanece en mi vida a lo largo de los años y me gusta volver a leerlo, a pesar de que ya lo leí muchas veces, de que ya sé el final, de que pareciera que va perdiendo fuerza? Bueno, es mi clásico porque siempre voy a volver a ese libro. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, se va entendiendo todo bien. Perfecto. Si quieren hacer comentarios, ideas, impresiones, recuerden interrumpir. No tengo problema. La idea es que no sea tanto una clase, sino más bien una conversación. Así que lo que quieran decir, siempre es bienvenido. No sé si a alguien se le ocurre cuál podría ser su clásico, si alguien pensó en algún libro cuando hablamos de esto. Yo tengo varios que son así como mis clásicos, pero es como algo muy personal, ¿no? Un libro que... Sí, por ahí. Para mí sería el de Orgullo y Prejuicio. Ay, bueno, buena elección. Gran elección, Orgullo y Prejuicio. Bien, perfecto. Hay mucha gente que tiene El Principito como clásico. Ay, ahí lo mencionó justo. El Principito suele ser un clásico muy personal, porque apela mucho a la experiencia del lector, ¿no? Tiene muchísimo valor. Bien. Bueno, si se les van ocurriendo, vayan también mencionando. Bueno, espérenme qué pasó. Bueno, vamos a meternos ahora sí un poquito más en la obra. En este encuentro vamos a cubrir la primera obra, o sea, Antígona de Sófocles, y la próxima vamos a concentrarnos en Antígona de Eles, o sea, la reescritura, y a hacer como una comparación y algunas conclusiones. Pero como las 2 primeras semanas de las fichas están dedicadas sobre todo a la tragedia, la idea era leer las dos, vamos a arrancar con Antígona. Y para esto tenemos que hablar un poquito primero de la tragedia griega. ¿Sí? Pues la tragedia griega tiene una estructura bastante determinada, bastante concreta, y tenemos que tener en cuenta que la tragedia no se representaba en el teatro griego como forma de diversión. Nosotros relacionamos mucho el teatro con la diversión. Voy al teatro porque la quiero pasar bien, porque me parece divertido, porque quiero tener una experiencia. Bueno, para los griegos ir al teatro era un evento religioso, ¿sí? El teatro surge primero dentro del marco de las fiestas que se hacía al dios, a Dionisio, ¿no? Las fiestas dionisíacas. Entonces, para ellos era una cuestión religiosa, o sea, no era simplemente divertirse. Y tenían los 2 géneros más importantes, que eran la comedia y la tragedia, que se distinguían no porque una tuviera final feliz y la otra final triste, que es lo que nosotros pensamos, que es cierto, la comedia suele tener un final feliz, pero por ahí no es graciosa, por ahí es súper triste, solamente tiene final feliz, pero durante todo el proceso es triste, sino que se distinguen por los protagonistas. Y acá viene lo que les puse en la diapositiva. Los protagonistas de la tragedia van a ser personajes nobles, aristocráticos.
se dice que la tragedia es, o ellos mismos decían que la tragedia era la imitación de los mejores, ¿sí? Lo mejor de la sociedad, los reyes, los nobles, los héroes, ¿sí? Los protagonistas de la tragedia siempre van a ser personajes nobles, nunca va a ser alguien despreciable, no van a ser personajes virtuosos, inteligentes, valientes. Pero, y acá viene lo trágico del asunto, esos personajes van a cometer un error, van a tener un pecado. Y ese pecado va a ser generalmente de orgullo, de desafiar a los dioses. Y acá viene como tenemos que entender cómo pensaban los griegos a los dioses. No los pensaban como dioses buenos y misericordiosos que estaban para ayudar a los hombres, sino que los dioses eran dioses caprichosos, con muchos rasgos humanos, ¿sí? Dioses que de repente se enojaban y como que te hacían la cruz y chao, vos caías en desgracia, y al revés, si tenías un dios que te protegía, te iba a ir bien siempre. O si tenías un antepasado, si eras supuestamente descendiente de los dioses, ibas a estar protegido siempre, ¿no? Entonces, esto era como había bastante acomodo, podríamos decir. No había una justicia divina limpia y transparente, ¿no? Era bastante acomodado todo esto. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el pecado de orgullo? En ir en contra de lo que dice el destino, de lo que los dioses determinaron. Si los dioses determinaron que tu vida la vas a vivir de cierta manera, que vas a ser, por ejemplo, un gran guerrero, y vos decidís que no querés y huís de tu destino, vas a ser castigado, ¿sí? El negarse a la voluntad de los dioses es un pecado de orgullo, y por lo tanto, los héroes o los nobles, que son los protagonistas de la tragedia, van a recibir un castigo de acuerdo a ese pecado. Generalmente, spoiler, la muerte, ¿sí? Por eso la tragedia siempre termina con muerte. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar la tragedia? ¿Qué buscaba mostrar la tragedia? Cómo la gente, incluso la gente noble, la mejor gente, la más importante, también se equivoca. Y si la gente noble se equivoca, imagínense nosotros, que somos simples mortales, que no somos nobles, que no somos reyes, que no somos héroes. ¿Cómo no nos vamos a equivocar nosotros? Si los más nobles, los mejores se equivocan y terminan mal, imagínense nosotros. Entonces, la finalidad de la tragedia era esa, mostrar a los espectadores que no hay que ir en contra de la voluntad de los dioses, hay que aceptar nuestro destino. No hay que pecar de orgullo y al mismo tiempo sentimos compasión por esos personajes, porque nos caen bien, son buena gente, nos caen bien. Entonces, nos vamos a, de alguna manera, purificar viendo a esos personajes que la pasan mal, que tienen desgracias, que sufren. Y eso va a ser como un ejemplo para que cada uno de los mortales acepte su destino, acepte que va a sufrir, acepte que se va a equivocar. ¿Sí? Es una forma de enseñanza. Y por eso digo que tiene una finalidad religiosa. Hoy en día, si ustedes se fijan, esto sigue ocurriendo. Cuando nosotros vemos una película que nos hace llorar, uno dice, bueno, ¿por qué estoy llorando? Si es una película, no está pasando de verdad. Son dos actores que están siendo filmados por una cámara y yo estoy acá llorando. Bueno, porque este mismo mecanismo sigue vigente. Nosotros nos metemos en la historia, empatizamos con los protagonistas y eso nos genera lo que dice ahí la catarsis. Nosotros también sufrimos con ellos, nos purificamos de alguna manera. ¿Sí? Aprendemos a partir de sus experiencias. Esto pasa con la lectura también. Nosotros podemos aprender y vivir a través de la lectura. Vivir entre comillas, ¿no? Tener ciertas experiencias a partir de la lectura. Aprender y conocer muchos mundos y épocas posibles a través de la lectura. Bien, ¿se entendió? Medio teórica la explicación de recién. ¿Alguna duda? No. Bueno, no vamos a explicar la comedia porque no viene tanto a cuento ahora. En otro momento podemos explicarla. Esperen que voy a pasar. Bueno, este señor, Sófocles, es el autor de la tragedia de la que vamos a hablar. Fue un poeta y dramaturgo griego
del siglo V a.C., y fue uno de los más importantes. Tenemos así como 4 poetas griegos que son como los poetas, ¿sí? Eurípides, Esquilo, Sófocles. Son como los más importantes. Podríamos decir no sé, el equipo mágico de los que, sobre todo los que más se conservan. Y Sófocles tiene 2 de las tragedias principales, que son Edipo Rey y Antígona, que son como los modelos de tragedia. O sea, en estos modelos se basó después toda la historia del teatro de las tragedias. Pensemos en Shakespeare, pensemos en Molière, todos tienen a estos señores en la cabeza, que son los primeros que inventan el teatro y el género comedia y tragedia, ¿no? Entonces, por eso también son tan importantes y hay que conocerlos. De sus tragedias conservamos 7 completas. Y por lo menos 3 de ellas son sobre la historia de Edipo, de este personaje, o de su familia, ¿no? De este personaje que tiene una historia bastante trágica, pobre señor Edipo. De hecho se los puse en la diapositiva anterior. Este señor que aparece acá con la esfinge es Edipo, que justamente desafía a los dioses porque decide ir en contra de su destino. El oráculo le dice que va a matar a su padre y que se va a casar con su madre. Y él, creyendo que puede huir de ese destino, se va de su casa, huye. Lo que él no sabía es que él en realidad era adoptado y que esas personas que eran su padre y su madre, en realidad no eran su padre y su madre. Entonces él, huyendo de su destino, en realidad va al encuentro de su destino. Termina matando a su padre en un encuentro de caminos, como en una pelea, sin saber que es su padre, obviamente, y termina casándose con su madre, que es la reina de Tebas, y él, después de derrotar a la esfinge, que es otra historia, se convierte en rey y se casa con la reina, que sin saber que era su madre, ¿no? Entonces, Edipo es como el ejemplo perfecto de el hombre trágico, porque Edipo es inteligente, es ingenioso, es bueno, y nosotros decimos, pobre Edipo, ¿por qué le pasan estas cosas? O sea, no se merece que le vaya mal. Bueno, le va mal porque los dioses le dijeron una cosa y él quiso hacer otra. Ahí está el problema. Después de que Edipo reconoce su desgracia, su pecado, él se va de la ciudad, abandona la ciudad y se va con sus hijas, ¿sí? Una de sus hijas es Antígona, que es nuestra protagonista, de la que vamos a hablar ahora. Edipo tiene 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Y bueno, Edipo tiene... Hay otra tragedia que se llama Edipo en Colona, en donde vemos los últimos días de Edipo y su muerte. Y justo después de Edipo en Colona y de algunos temitas que hay, tenemos ubicada cronológicamente la tragedia de Antígona. Y tenemos que conocer un poquito de la historia para entender de qué va esta tragedia. La tragedia de Antígona empieza después de una batalla, después de una lucha. Y en esa lucha murieron los 2 hijos de Edipo, o sea, los 2 hermanos de Antígona, ¿sí? Que tienen cuyos nombres no recuerdo en este momento porque son difíciles de pronunciar. Políster y no sé cuánto. Tienen unos nombres bastante complicados. Así que le vamos a decir los hijos de Edipo. Y acá comienza el problema. Los 2 hermanos murieron enfrentados, murieron en una pelea. Uno luchando del lado de la ciudad, o sea, uno luchando protegiendo la ciudad, y el otro luchaba por tomar la ciudad. O sea que estaban en bandos contrarios, los 2 hermanos. Y murieron los 2 en batalla. Y comienza entonces nuestra tragedia, después de la muerte de los hermanos, cuando el rey de la ciudad, Creonte, que es el tío de estos muchachos y de Antígona, decide que uno de los hermanos va a ser enterrado, o sea que va a tener todos los ritos y su funeral, y otro no. Otro va a quedar
tirado en el campo para que los cuervos y los perros se lo coman. Porque no merece ser enterrado, según el rey, porque murió luchando en contra de la ciudad. ¿Cuál es el problema? Que el decreto de los dioses es que todos los muertos tienen que ser enterrados. No podemos dejar al muerto sin sus ritos funerarios, porque si no, según la creencia de los griegos, el alma quedaba vagando, no podía llegar como al más allá. Entonces, no es lo justo, no está bien dejar a uno sin enterrar, ¿no? Y acá comienza el problema. Antígona dice, cuando comienza la tragedia, está hablando con su hermana, y le dice, no podemos permitir que pase esto, no podemos dejar que haya uno que se entierre y otro que no. Pero el problema es que la pena por enterrar, por desobedecer la orden del rey y enterrar al hermano traidor, por decir así, es la muerte. Y acá comienza entonces el conflicto de Antígona. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A los dioses que mandan enterrar a todos los muertos? ¿O al rey que dice que solo se puede enterrar a uno de ellos? ¿Quién tiene razón? Si tengo como dos mandatos, dos leyes, ¿los dioses o el rey? Si le hago caso a los dioses, voy a quedar en paz con mi conciencia y voy a haber hecho lo correcto. Pero si le desobedezco al rey, lo más probable es que sepan y me maten. O sea que el conflicto es un conflicto bastante real. No es tan simple como decir, bueno, ya está, le hago caso a los dioses y quedo bien. No, hay un problema como de justicia. Antígona dice lo que es correcto y lo que es justo es enterrar a todos los muertos. Más allá de que sean sus hermanos, ¿no? Que hay una cuestión sentimental. Ella quiere enterrar a sus dos hermanos. Entonces, aunque la tragedia tiene el nombre de Antígona, Antígona no va a ser la que cometa el pecado. Recuerden que dijimos hace un minuto que en la tragedia siempre hay alguien que mete la pata, alguien que tiene un pecado de orgullo. Antígona en este caso no va a ser la que comete el pecado, sino que va a ser el rey. El rey, con ese mandato de que uno de los hermanos no puede ser enterrado, está desafiando a los dioses, está yendo en contra de la ley divina. Y entonces tenemos el conflicto. A pesar de la orden expresa de Creonte, que es el rey, Antígona decide enterrar a su hermano. ¿Sí? Se decide finalmente. Y esta decisión le va a traer la muerte. Y ella acepta la muerte, no está conflictuada con eso. Y su muerte va a desencadenar la muerte de otros personajes, ¿no? De su novio. Ella estaba de comprometida, digamos. Quizás novio es una palabra muy moderna, pero estaba como prometida en matrimonio con el hijo de Creonte, con su primo. Y su primo, que la defiende y habla por ella, termina muriendo con ella, ¿sí? Se muere con ella. Y la madre, o sea, la mujer de Creonte, la madre de su primo, también muere de pena. Entonces hay una serie de muertes que se van a desencadenar a raíz del castigo de Antígona. Y todas esas muertes van a apuntar a castigar al personaje que cometió el pecado, o sea, a Creonte. Lo cual parece bastante irónico, porque Creonte, uno dice, bueno, pero podría morirse Creonte y listo, si él es el que cometió la falta, ¿por qué tienen que morirse todos los demás? Bueno, porque nos muestra que cuando hay uno que se equivoca, y cuando ese que se equivoca que es el rey, o sea, que es la cabeza de todos los demás, hay un gran desorden, hay un gran caos. Y ese caos va a generar distintas muertes, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver el caos expresado en la muerte de varios personajes, no necesariamente de los personajes culpables. ¿Qué es lo mismo que se fijan, si se fijan que pasa por ejemplo, en Romeo y Julieta? Siempre lo traigo como a colación Romeo y Julieta porque es como una tragedia que todos conocemos. Pero cuando mueren Romeo y Julieta, no solo mueren Romeo y Julieta, muere primero Romeo, después Julieta. Había muerto Paris, que era el prometido. Antes había muerto el primo de Julieta. Muere la mamá de los Capuleto. O sea, hay como una serie de muertes que se desencadenan a partir de ese final trágico, ¿no? De
desorden enorme que se genera a partir de la imposibilidad de entenderse de las dos familias, ¿no? Y ahí está como el gran núcleo del problema. Bueno, comentarios, dudas, ¿venimos bien? Bien, todo bien. Bueno, bárbaro. Avanzamos. ¿Dónde está el PowerPoint? Acá. Bien, y este sería como si podríamos decir, acá es donde quiero como que terminemos de hacer pie. Y lo que quiero que tengan en cuenta al momento de leer la tragedia y de pensarla, esta es como la gran pregunta, ¿no? Tenemos la ley humana versus la ley divina. Y aparece entonces un conflicto de intereses. Y Antígona tiene que decidir cuál de estas dos leyes va a seguir. Acá está, les diría, el núcleo de la tragedia, la propuesta principal de la tragedia. ¿Qué pasa cuando la ley de los hombres se opone a la ley divina, a la ley de Dios? En la antigüedad dirían de los dioses. Nosotros podemos pensar de Dios. Y esto es una pregunta súper actual. Esta cuestión que nos trae la tragedia, la podemos sacar así de la antigua Grecia y como tirarla en nuestra actualidad y es tal cual. ¿Qué pasa con las leyes humanas? Cuando una ley es verdaderamente una ley justa, ¿y qué pasa cuando esa ley que se plantea como justa o que busca reparar una injusticia, en realidad va contra la ley de Dios, contra la ley natural? O sea, ¿qué pasa cuando las distintas leyes entran en conflicto? Y cómo el conflicto de esas leyes puede desatar una tragedia. Antígona no va a quedar, o sea, Antígona no va a ser un personaje que quede condenado, ¿no? Que quede mal. Al contrario, Antígona es presentada como un personaje justo, un personaje que elige lo correcto, elige la ley divina, ¿no? Por sobre la ley de los hombres, sobre la ley injusta. Pero, así todo, esta decisión la lleva a la muerte, o sea, que paga con la muerte su decisión. Y de vuelta esto nos puede llevar a pensar en cuántos escenarios de la historia se repite este conflicto, ¿no? Escenarios incluso hoy en día en donde la religión está prohibida y castigada con la muerte y cómo hay gente que así todo se arriesga para seguir, para continuar con su práctica religiosa. Si vamos a la Biblia, tenemos ejemplos, por ejemplo, de Tobías, que enterraba a los muertos a pesar de que estaba como medio prohibido y él tenía como esta devoción de encargarse y de enterrar a los muertos para que nadie quedara como sin una sepultura digna. Entonces, acá está como la actualidad de esta tragedia. ¿Por qué sigue resultándonos ¿por qué sigue estando viva esta tragedia si es algo que fue escrito en el siglo V antes de Cristo? Porque este problema, este núcleo que va a tocar Sófocles, es algo que siempre existió, que siempre se repitió y que se sigue repitiendo, incluso les diría hoy más que nunca. Entonces, acá está lo que hace que esta tragedia sea relevante y esto es lo que la convierte en un clásico con todas las letras y que siempre tenga algo que decir y una nueva interpretación y una nueva voz. Bueno, hasta acá vamos a llegar esta vez. Porque me interesa que la próxima ya nos metamos más de lleno en la reescritura que hace Marechal. Pero me interesa saber opiniones, reflexiones, dudas. Si alguien ha podido leer la tragedia y tiene algo para contar, o si todavía no la han podido leer. Yo no he leído ninguna tragedia, pero la verdad es que se me hace muy interesante leer una, por todos los sucesos que hay. Sí, y no son muy largas, eso está buenísimo. La podés leer, te diría, como de una sentada.
a veces el lenguaje puede resultarnos un poco más como lejano, porque tiene como un lenguaje muy teatral, muy ceremonioso. Pero una vez que uno se mete como en el código y va entendiendo, es súper, súper interesante y son, como te digo, muy, muy cortitas, muy breves, porque son justamente para representar y la representación no puede ser muy larga porque si no el público se aburre. Entonces ahí tenemos algo a nuestro favor. ¿Alguna otra idea o alguna duda que haya quedado? La verdad que es muy interesante hacer el recorrido por los clásicos porque así como nos van adentrando en la historia también, entonces es un complemento. Ahí a mis chicos, a Jen y Joana que no pueden estar los jueves, les paso después la grabación y lo van a empezar a leer. La verdad que les súper sirve. Sí, 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 sí. Es como que los clásicos también siento que enseñan muchísimo desde el punto de vista de la historia, es verdad, pero también como de algo que trasciende la historia, como muy de la naturaleza humana. Y ahí está como lo más profundo, porque la naturaleza humana es la misma en Grecia en el siglo V antes de Cristo y hoy en día. Entonces, los temas que van tocando y las cosas que van mostrando nunca pierden como su fuerza. Eso para mí es lo más valioso y lo más lindo de leer clásicos. Y me pasaba mucho con Orgullo y Prejuicio, que hace un ratito alguien mencionaba que era como su clásico. La cantidad de cosas que uno puede aprender, no solo de la época de Orgullo y Prejuicio, sino como de la psicología de los personajes, de la forma de pensar, de las conversaciones, de cómo de la comunicación, de cómo interpretamos cosas que nos dicen, cómo nos engañamos a nosotros mismos pensando lo que queremos pensar y cómo esos prejuicios nos pueden llevar por caminos completamente contrarios. Es súper, súper interesante. A ver. Por ahí, 4 poetas principales. Esquilo, Eurípides, Sófocles y me está faltando uno. Ya te lo averiguo. Vamos a preguntarle a Google. Eh, bueno, me está faltando uno, que creo que era el de las comedias. Bueno, te lo prometo averiguártelo y lo pongo en el grupo. Se me fue el nombre ahora. Ay, ya me va a venir, pero me da bronca que se me haya ido el nombre. Sí, ya me va a venir. Dame tiempo que me va a volver el nombre. Bien, ¿alguna otra duda? No. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta primera introducción, esta primera parte, sobre todo para que se animen a leer la tragedia, que es con lo que más estaría feliz yo, con que se vayan con ganas de leer Antígona y que digan, uy, sí, qué interesante, qué ganas de, aunque sea empezar, o de releerla si ya la leyeron, volver a alguna partecita. Eso creo que es el objetivo principal. Y bueno, en la próxima entonces hablaremos ya de Antígona Vélez, que es la reescritura, y veremos cuáles son similitudes, diferencias y etcétera. Bueno, entonces nos vemos en 15 días. Espero que anden muy bien y que disfruten de sus lecturas. Sí, muchas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes por la atención. Gracias, hasta la Nos próxima. vemos. Chao, chao. Gracias. Nos Bye. vemos.